Por cuarto día consecutivo, la presión de los mercados sobre nuestro país y buena parte de la zona euro sigue intacta, y lo peor es que hoy la prima de riesgo ha rozado la frontera temible. Mañana se empiezan a extender las lluvias para dar paso a un fin de semana. Yolanda Flecha, buenas tardes. Pasado por agua. Buenas tardes. Alrededor de 30.000 personas se han manifestado en la primera protesta de la era Papadimos en el centro de Atenas. Se han desplegado más de 7.000 agentes, protegiendo sobre todo el Parlamento y la embajada estadounidense donde terminaba la movilización. No se han producido incidentes importantes, aunque las fuerzas de seguridad han dispersado a la multitud con gases lacrimógenos. Y en el que un paciente fallecía ante un maniquí vestido de médico. Una imagen muy potente con la que estos trabajadores han denunciado la situación límite, dicen, en la que se encuentran. Aseguran que las administraciones les deben más de 1.000 millones de euros. Alemania sigue en contra. Die Haushaltsdisziplin noch wesentlicher ist für die Stabilität des Radio Nacional de España, 24 horas. A otra gran prueba, el examen de la calle. Decenas de miles de ciudadanos se han manifestado en contra de los recortes y de las medidas que pretende aplicar el gobierno de transición para responder a las exigencias de Bruselas. Hay que terminar con esta espiral. España paga 100 millones de euros al día en intereses de la deuda. No pueden acampar, pero sí protestar allí, y eso están haciendo. Y esta mañana unas 70 personas han sido detenidas cuando se manifestaban de camino a la sede de la Bolsa de Wall Street. Querían marcar así este aniversario, insistiendo en que están contra la avaricia financiera, contra ese 1% de ricos, dicen, que tienen el poder económico en el mundo. Habrá más concentraciones a lo largo de esta jornada de acción. 100.000 personas, realmente increíble para ver que lo hacen simultáneamente y con tanta, no sé, es increíble.